Habla. Espérate. Ya, aquí estoy bien. Pero ya está grabando. Bueno, muy buenos días. Entonces hoy nos retrasamos porque por misericordia empezamos la clase con clamor por esta tierra a la que amamos, esta tierra de la cual el Señor ha tenido misericordia, que sabemos que Él ve y oye a su remanente santo y que pues, ha escuchado nuestro clamor. Así que hemos de esperar la salvación de Jehová, como está escrito, ¿verdad? Y me gustaría comenzar la clase con un texto que nos lo dio Mayrita Siláez, una profeta muy amada, de Isaías 33, 22, si alguien me hace el favor de buscar. Y vamos a hablar vida sobre esta nación. Vida. Isaías 33, 22. Quien lo tenga me hace el favor de leer. Isaías, ¿qué es? 33, 22, pastor, por favor. A ver, Silvita, por favor. Porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Amén. Amén. Nosotros creemos que el Eterno es nuestro juez, es nuestro legislador y es nuestro rey. Es el organismo legislativo. Y Él mismo nos salvará por su misericordia. Amén, amén, Le amén. damos gracias, Señor. Amén, amén. Meriel, ¿nos podría ministrar con una alabanza, por favor? Con gusto. Para la gloria y honra del Señor, yo creo que es momento de pedir y rogar a Dios que mire a nuestra nación y que tenga de nosotros misericordia. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Acompáñame, por favor. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi nación. Te pido perdón por mi nación. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para Guatemala. Te pido perdón por mi Guatemala. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdanos a ver a Guatemala con tus ojos, Señor. Sentirla con tu corazón, Señor. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz por mi nación. Te pido perdón por mi nación. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Bendito tu nombre, Señor. Al Eterno toda la gloria, la honra y el poder. Amén. Jesucristo, el único Señor. Amén, amén, amén. Así que, mis hermanos, comenzamos la clase el día de hoy. Gozo, aunque nos robamos unos minutitos de tiempo, pero bien vale la pena humillarnos delante de la presencia
presencia que todo lo puede, el único que es digno y santo. Amén, amén. Por quien estamos aquí hoy y por la razón de nuestro estudio y quien nos ha dado la vida eterna. Amén. Así que vamos a comenzar. Si nos ponemos en contexto, me cuentan ustedes que vimos la semana pasada, la segunda parte. Nos falta, ¿verdad? Bueno, y la segunda parte le voy a pedir favor a Lili que nos ayude con la introducción del método inductivo. Sí, de nuestra lección, ¿verdad? O sea, la introducción. Nos quedamos en la página 19. Muy bien. Sí, en la 19. Entonces yo me quedé sin copias, quedaron cabalitas, así que yo solo escucho y los voy a interrumpir en el momento que considere apropiado. A ver, comenzamos. Por ahí atrás voy con Martín, por favor. A ver, es que yo no recuerdo, pero. De acuerdo a la tradición oral, este punto era dos estatuas de ángeles caídos. Entendiendo entonces las hijas de Adán, hijas de hombre, es decir, del vulgo, mientras que los giborim eran de una clase distinta, nobiliaria, podríamos decir. A ver, hagamos una cosa, Marta, mejor comencemos un poco adelante, donde empieza en el texto que estamos estudiando. Ahí. En el texto que estamos estudiando debemos entender que la expresión debe entenderse como que los herederos de las otras deidades o del culto a las otras deidades aprobaron que las hijas de Adán eran buenas para su propósito y parieron para ellos los giborim, que desde siempre fueron hombres poderosos. Este es un título honorífico. De acuerdo a la tradición oral, este culto era a dos estatuas de ángeles caídos. Entendiendo entonces las hijas de Adán, hijas de hombre, es decir, del vulgo, mientras que los giborim eran de una clase distinta, nobiliaria, podríamos decir. Ahora bien, nos ocuparemos en entender de dónde proviene este título, cargo, hegemonia, estatus de eminencia, herederos de las otras deidades. Las hijas de Adán tenían tradiciones del único Dios que habían sido transmitidas oralmente, pero los otros herederos tenían otros cultos. Esto de acuerdo a aquel versículo que establece que los nefilim estuvieron en la tierra en aquellos días. Así sabemos que los nefilim, ángeles caídos, es decir, los que seguían los cultos de los caídos, de otras deidades, hicieron a un segmento de los hijos de Adán, hombres, a los que hicieron herederos de sus conocimientos, es decir, crearon otro culto, y los que participaron en ese otro culto paralelo se hicieron poderosos y vieron a las hijas de Adán para su propósito. A ver, hasta ahí. Vamos a ponernos en contexto porque no quiero más malas interpretaciones, ¿verdad? ¿Qué hablamos la clase pasada? La clase pasada hablamos que el Señor, Dios eterno, descendía y le enseñaba a Adán cara a cara. Está en Génesis, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde aprendió Adán todo lo que sabía? De Dios. ¿Qué hizo Adán? Le transmitió todo lo que sabía a sus hijos. Y sus hijos a los hijos de los hijos. Estos son los que se llaman hijos de Adán. Y de ahí el texto de Génesis 6 cuando dice, y las hijas de Adán. ¿Sí? Era el populacho, pues era todo el vulgo, exacto, que había sido instruido en la ley de Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? No había Torah, pero Dios mismo les enseñaba. Pero resultó, y sabemos todos que así es, no nos vamos a meter a buscar más, pero Satanás fue enviado a la tierra y con él ángeles caídos, la tercera parte.
razón hicieron 2 estatuas a 2 ángeles caídos y de ahí se les conoce, tanto en la Torah oral, o sea, en la Torah de tradición oral que se transmitió de uno a otro, que el culto de los Nefilim era eso, culto a 2 estatuas de ángeles caídos. Así que estos se apartaron, se abstrajeron de todos los que seguían los caminos de Dios y empezaron a rendirle cultos a las deidades. Por eso dice ahí que son los herederos del otro, de los otros ídolos. ¿Ya? No es que tuvieran relaciones. No es que tuvieron relaciones pero sexuales, no, es simplemente que adoraron esas 2 estatuas. que adoraron esas 2 A estatuas. sus dioses. Los hicieron sus dioses, idolatría. Pero estos eran tan hombres y mujeres como estos, ¿verdad? Solo que estos empezaron a hacer brujería, hechicería y a ejercitar en el ocultismo, ¿ya? Y esto les dio ciertos poderes, ¿verdad? De las tinieblas. Entonces, los hijos de la otra herencia, y les estoy citando textualmente el libro de Génesis, no me lo inventé yo, si no lo ven, lo pueden ver en la clase anterior, ahí hicimos la sintaxis gramatical del asunto, cuando hablamos ¿se recuerdan ustedes del Ha Elohim? De eso se trató toda la clase, acerca de la sintaxis, para poder entender por qué en esta clase íbamos a hablar justamente de los herederos del otro señorío, ¿verdad? Y esto, como repito, no me lo estoy inventando yo, está en su original hebreo, ahí lo pueden ver, les di la cita donde pueden ir a la transliteración y a la escritura hebrea para que vean que no me lo estoy inventando yo, ahí está. Entonces, los herederos del otro señorío, es decir, de los idólatras, vieron que las hijas de Adán, es decir, los que sí guardaban Torah, estaban, y literalmente dice el texto, está en el texto que usted dice, estaban buenas, así lo dice, porque ellos tenían propósitos para esto, así que estaban buenas para sus propósitos. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que está escrito literalmente en la Torah. No me lo estoy inventando, ¿sí? Para la pregunta, porque toda la vida se ha manejado que fueron los ángeles los que se acostaron con las hijas de los hombres. Es lo que acaba Y entonces de está diciendo que no fueron los ángeles, sino fueron hijos de Adán que se desviaron y adoraron a estos ángeles. Y fueron enseñados por estos ángeles. Y fueron enseñados por estos ángeles. ¿Ya? O sea, ellos lo Interesante, desviaron. porque mira toda la vida Los ángeles fueron los que desviaron toda la... Sí, Esa sí, fue la el clase. culto, exacto. Por eso la clase pasada, si no lo vieron, por favor véanlo porque hablamos de gramática y de sintaxis Pero no hay hebrea. clase pasada, no hay. Ah, es que no está el audio, ¿verdad? Sí, grabaste. Sí, pero no, Pero no la se voy oye. a- no sé. Pero entonces la voy a volver a grabar y la vamos a poner porque es importante entender la sintaxis del idioma hebreo y la gramática para poder entender lo de la clase No, del mira, día de hoy, eso, ¿verdad? Ha Elohim y Elohim. Ha Elohim y Elohim, ¿verdad? Bueno, entonces entendiendo esto vemos que no hubo, a ver, que no hubo tal relación sexual, sino que esto se tomó y se predica en los púlpitos, Sí. ¿verdad? Porque ese era el objeto de nuestra aclaración. Porque hay quienes toman el libro de Enoch como que fuese una revelación, y déjenme contarles que no hay tal revelación, sino que es una única explicación exacta de la temática desde la perspectiva de algunos de los autores del libro de Enoch. Pero hoy eso es lo que se predica en el púlpito. Porque de hecho Enoch no lo escribió. No, eso está O en sea, la pero lo primera clase. escribió él, pero de su propia inspiración. No, él no lo escribió. Eso está en la primera clase y no voy a regresar allá brevemente. Ahí está explicado qué es el libro de Enoch, por eso necesito que estudien. Por eso las malas interpretaciones que tristemente tuvimos con algunas personas de acá, porque estaban totalmente fuera de contexto de lo que estábamos hablando. Entonces, si no lo vieron, por favor, vean sus copias. En la primera clase habla claramente
quién escribió el libro de Enoch, de qué partes está formada, quiénes son los autores, cómo se formó, en qué tiempo se formó y cómo esto es parte de la literatura apocalíptica de un par de siglos antes de Jesucristo. Es importante ir entendiendo, y esta es la razón por la que nos hemos tomado el tiempo para ir hablando acerca de historia, acerca de literatura, acerca de geografía, acerca de mitos, de cultura, para poder entender y llegar a prestos al libro de Apocalipsis, ¿verdad? No nos estamos inventando nada, todo está escrito literalmente en la Torá, ¿verdad? Así que, ¿alguna otra duda al respecto? Por favor, perdón, pastor, por favor, lean sus copias, léanlas, porque efectivamente ustedes saben que vamos poniendo palabra sobre palabra, línea sobre línea, precepto sobre precepto, no nos estamos brincando nada, ¿verdad? Estamos hablando literalmente de lo que está escrito. ¿Sí, pastor? Estos hombres que está hablando aquí que se desviaron, pues, ¿será posible que sean la descendencia de Caín? Es una muy buena pregunta. Acuérdese usted que el diluvio lo borró todo, ¿verdad? Y entonces dice uno, ¿cómo es posible? Exacto, bien, perfecto, así es. ¿Cómo es posible que vino esta raíz de maldad? Lo que se dice en la cultura hebrea, o sea, en la Torah oral, es que una de las mujeres de los tres, cualquiera, de los tres hijos de Noé, pudo ser de esta secta, digámoslo así, de los del otro culto, del culto pagano, ¿verdad? Y que se haya metido en el arca y así es que se proliferó esto. Porque es importante y lo podemos buscar, no tengo el texto, pero si ustedes me ayudan, vamos a buscarlo. Sucede algo importante, y es que si ustedes se recuerdan, cuando ya descienden a tierra, se narra en la Torah que Noé se emborracha y que hay un hijo, uno, Que lo ve. que lo es Cam. Pero hace la aclaración y dice que los otros dos taparon la desnudez de su padre, ¿verdad? ¿Sí? Si me ayudan, alguien que me ayude De a hecho, iban buscar caminando este hacia atrás. Exacto. Para no Pero verlo. aquí vamos a regresar a los hebraísmos, porque eso es un hebraísmo. La frase de la desnudez del padre, eso es un hebraísmo. Eso quiere decir que a quien taparon fue a la mamá. La desnudez del padre es la esposa. Sí. Sí, es cierto. Entonces, Sí, porque eso dice, está no te Levítico. acostarás con la mujer de tu padre, Exacto. porque con la mujer de tu padre la desnudez de tu padre. Ahí está, Levítico 18. Ahí está. 18, 19, no sé cuándo lo dice. Pero ahí está. A su Y mamá. entonces, ese fue el asunto. Entonces, lo que explica la culturalidad hebrea es que seguramente Cam violó a su mamá. Hoy. Porque seguramente él pertenecía a estos cultos paganos. Wow. Y ahí se nos arma entonces la historia. Y es un punto donde dice, porque Canaán, no sé el versículo la verdad, pero tal vez ustedes me deben encontrarlo, dice que los hijos de Noé son, ¿quiénes? Sem. Sem, Sem, Jafet. Jafet. Pero dice ahí mismo en esa línea, y Canaán era hijo de Cam. ¿Ya? Y entonces ahí se entiende la literalidad del texto que está poniendo a Canaán en la misma altura que los otros hijos. Porque no son, Canaán no es hijo de papá, sino que solo de mamá, producto de la relación con Cam. ¿Ya? Esa es la razón por la que ustedes se dan cuenta, o sea, que ¿a quién le cae la maldición? A Canaán. No le cae a Canaán, Y fíjate que no es sea a Canaán. algo interesante, pues eso es algo que yo me fumeba. Pero que yo lo pensé así, porque yo sí había visto eso. Y entonces dije yo, si tú miras la maldición que hay sobre Canaán y miras la raza negra, tú ves esa maldición. Qué cosa tremenda. Y tú ves, ellos son descendientes de Canaán. Sí, pero ¿en qué sentido De de la Canaán. maldición?
dice, tú serás esclavo de tus Esclavos, hermanos. Ay, siempre hace esclavo. Y ellos han sido esclavos de todos. Sí, bueno, y aquí hay muchas cosas a discusión, ¿verdad? Es Porque terrible. acordémonos que, Y el color también. bueno, esto es muy importante lo que voy a decir. Porque, Perdón, o sea que Cam era moreno, entonces. no vayamos por ahí. A ver, el punto que quiero mostrarles es que entonces están Sem, Cam y Jafet. Y Canaán. Y Canaán, ¿verdad? En segundo plano. Sem, Pero los semitas, ¿verdad? yo quisiera ver ese versículo. Si me ayudan a buscarlo. Muchas gracias. ¿No es el de Levítico que 18 que tú diste? No, O No, allá no, había es lo de el Noé. donde dice, Donde dice no es sus hijos. sí, no es sus hijos, sí. creo que es Génesis. Y Cam es el padre de Canaán. Ahí está, En el 18. ahí está. 9:18. Muchas gracias. ¿Lo El pueden leer Levítico. todo? El Levítico. Los No, hijos de en Noé Génesis. A ver, que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. ahí está. Exacto. Ya se explica. ¿Por qué no Pues habla de sí. todos los demás hijos de todos los No, demás? no explican, pues, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué en tal? el hebreo, ustedes saben que el hebreo es muy puntual, ¿verdad? Sí. Y la narrativa lo pone entonces en el mismo nivel. Y tiene ¿Se sentido, entiende? y tiene sentido, porque tú decís que tiene que haber visto a su papá borracho. Y dices, no, no tiene nada de malo. Pero sí tiene sentido y cobra Y tú sentido. me harías el favor de buscarme la cita donde dice que no te acostarás con la mujer de tu padre, porque es la desnudez de tu padre. Sí, eso No, está dice en que Entonces, Levítico 18. Sí, es 18-19, no sé el versículo exacto. Ujú. Entonces, para que mis, perdón, para que mis hermanos allá y ustedes acá vean que no, que lo estoy inventando. Fumando. Sí. ¿Y tú dices algún versículo? No, ese es el que yo di es ese. Ya No tienes- mirarás, no. No, Levítico 18, del 7 al 20. Dice, no descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Se trata de tu madre, así que no descubrirás su desnudez. Ahí está. Más claro no cambiamos nada. Entonces, Dice, no podemos. descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Se trata de la desnudez de tu padre. O sea, Ahí, exactamente, ahí está, exacto. Entonces, claramente no lo dice la Torah. Y entonces ahí vemos cómo esta línea de maldad, por decirlo de alguna manera, y de estos cultos paganos se filtró a través del arca, ¿verdad? Entonces, Explícame otra vez, ¿por qué dice que la desnudez de tu padre no? Porque está cubriendo él a la mamá. ¿cómo así? Es como dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Sí, sigue Es leyendo. la desnudez de tu padre. Por eso, porque él está como protegiendo a la mujer. Sí, exacto, porque la mujer es la desnudez del marido. También dice, no descubrirás la desnudez de tu padre porque la desnudez de tu madre es. O Exactamente. sea que el acostarse, estar con tu papá, con tu mamá, es como estar con el otro. Exacto, así es, porque acuérdense que son una sola carne, ¿sí? Entonces, de ahí viene, así que muy buena pregunta, pastor, muy buena pregunta, porque es importante entender esto. Sí. ¿Cómo se diseminaron los cultos paganos después del diluvio? ¿Verdad? Sí, se supone que lo que había venido en el diluvio era lo mejorcito que había. Exactamente. ¿De dónde? Entonces, ahí queda evidenciado, ¿verdad? Bueno, ¿terminamos con la lectura todavía? No. No. Si es que si eran hijos eran descendientes entonces de Caín. Ya lo entendí. Pues fíjese que la Torah no lo especifica si eran propiamente descendientes de Caín. Lo único que sí se sabe, o hasta donde yo sé, pastor, porque no sé si hay alguna otra explicación, pero hasta donde yo sé, es esto que le estoy diciendo. Había un pueblo apartado para el Señor, los hijos de Adán, que guardaban Torah, o sea, la enseñanza de acuerdo a lo que Dios mismo le había enseñado a Adán y de ahí a sus descendencias. Y hubo un grupo que se pervirtió y que decidió seguir ídolos. Y los ídolos eran los ángeles caídos, ¿verdad? Y déjenme poner entre paréntesis que evidencia de todo esto son todos los pueblos, o sea, la evidencia arqueológica que hay en los pueblos, cómo se diseminó. Y por eso es que ustedes pueden ver en History Channel que hablan de los ovnis y que los visitaron y que no sé qué.
Esa es la razón. Ahí lo podemos encontrar. Y hace por eso, la verdad es que las ciencias no pelean con la Biblia. Al contrario, la comprueban, ¿verdad? Sí, por ejemplo, entonces unos de los hijos de Adán fueron los que se permitieron, unos. Exacto. Y otros se quedaron con la Se verdad. quedaron, exacto. Entonces, los hijos pervertidos de Adán vieron que para su propósito las hijas de Adán estaban buenas. Sus hermanas. Pues no son, sí, o sea, no es que sean sus hermanas literales, ¿verdad? Sino que son pueblos, estamos hablando de pueblos, ¿ya? ¿Sí? Sí. Bueno, por favor, hermana Vicky. Ay, es terrible, perdón, pero qué terrible esa aclaración, porque en realidad no es porque estaba desnudo, pues, sino por lo que había sucedido. Bueno, y ya que tú me das pie, quiero decir que he ahí la importancia de conocer no solo el idioma, no solo la sintaxis, no solo la culturalidad, no solo la geografía, no solo la historia, para poder darle una completa interpretación. Porque qué sencillo es que yo venga a agarrar cualquier libro de comentario rabínico o comentario hebreo y de darlo por sentado de que es la verdad. Y ojo, que es lo que se está haciendo en muchos cultos, ¿verdad? Porque yo he oído que los ángeles caídos, sí, se tuvieron relaciones sexuales con las... Y entonces se contradice. Hasta prédicas. Sí, y se contradice porque la Biblia dice que los ángeles no tienen género. Pues claro. Y entonces, o miente Génesis o miente Pedro, ¿no está ahí? ¿Verdad? ¿Quién miente? No hay contradicción en la palabra. Es diferente. Exactamente. Porque no queremos ir a las raíces hebreas. Exacto. O sea que en pocas palabras cambia. Digo, lo más ¿no? Sí, eso es. Así es. Muy bien. Y si no fuera por venir a estudiar esto, nunca nos hubiéramos enterado. Nunca nos hubiéramos enterado. seguido en la ignorancia. Ver el poder de Dios que nunca había visto. Sí. El poder de Dios. Bueno, y por eso es importante que en la clase pasada, si ustedes se recuerdan, hicimos una breve línea de tiempo y hablamos quiénes se conocían. ¿Se recuerdan ustedes que Matusalén se murió un mes antes del diluvio? Que fueron contemporáneos Abraham y ¿quién era? Creo que se me fue a mí. Bueno, en su hoja está, ¿verdad? Muy bien, Titi, te felicito. Muy bien. Miren, ay, tal vez nos darías copia, Titi. Ay, Qué precioso. Qué lindo. Qué precioso, te felicito. Sí, qué lindo. Entonces vemos que hay, o sea, hay razón por la cual hubo transmisión oral de conocimientos, ¿verdad? Así que no eran extraños unos con otros. Abraham ciertamente era cananeo, pero había escuchado de Dios. Sí, porque él era idólatra. Porque él era idólatra. Pero resulta que Matusalén recién, ¿verdad? Exactamente, o sea, ¿me entienden? Así que es importante entender incluso eso, esas líneas, esos linajes, esos tiempos, para poder entender por qué, por ejemplo, Daniel abrió el libro de Jeremías, por qué tenía el libro de Isaías en la mano cuando entró Ciro. O sea, si no entendemos cuándo fue el sitio de Babilonia, en qué momento cayó Babilonia, entró Medo-Persia, no podemos darle una interpretación real. Y de hecho, si ustedes revisen la primera clase, comenzamos por ahí para poder entender Apocalipsis, ¿verdad? Así que, si no es imposible, yo le quitaría el sí que el casi, porque entonces nos estamos comiendo una parte de la historia y no podemos exactamente cuajar. Así que por favor, mira. A ver, pastor. Ay, pero perdón, pastor, un momentito. Entonces, si Canaán era maldito, era la tierra prometida en Canaán. ¿Y cómo si era maldita y era maldita? Pues es que eso es importante, y eso era lo que les iba a decir, se me fue. Que cuando los hebreos llegaron y el Señor, Dios les dijo, vayan y esa es la tierra que fluye leche y miel. Pero ellos sabían quiénes eran los canaanitas. Sí, pues. Y sabían de la maldición. Es que ahí poco peor para ellos. ¿Ya?
pero La tierra es bendita. De ella fluye leche y miel. Sí, pero los habitantes, los cananitas, tenían esa maldición. Esto es importante, por favor, porque nos va a servir también. A ver, pongamos atención. ¿Se recuerdan ustedes cuando Abraham mandó a Eleazar a buscar a la novia. esposa para su hijo? ¿Qué le dijo a Eleazar? que fuera de la misma... El mismo linaje. ¿Por qué razón? Porque sabía de la maldición de los cananitas. ¿Sí? Entonces, cuando van a poseer la tierra, ¿ustedes creen que ellos no sabían que ese pueblo que vivía ahí tenía una maldición sobre sí? Por supuesto que claro que lo sabían. Pero sabían que la tierra era buena. Porque el Señor les dijo, esa tierra les daré por herencia. ¿Sí? Esa tierra fluye leche Y miel. Entonces se van 10, ¿verdad? Que regresan con malas noticias y 2 que regresan con buenas. Pero pongámonos en el contexto de la situación. Ellos habían visto a Dios actuar. Yo les estaba diciendo que esa tierra era buena. ¿Sí? Y que era de ellos. Y que era de ellos y que además ellos sabían que sobre ese pueblo había una maldición. Yo creo que lo vamos a encontrar en estas hojas un poco más adelante. Porque ellos ven que esta raza que encuentran son gigantes. Pero la tradición hebrea dice que no eran gigantes como los literales, cuentos de hadas, literales. no, sino que ellos padecían gigantismo. Es decir, eran un poco más altos que ellos. No eran de 3 metros. No eran de 20 metros, no. Eran un poquito más altos. O sea, gente de 3 metros, 2 metros y medio, cosas así. Pero el problema fue que cuando regresan con el reporte es, no nos vamos a ir ahí por el tiempo, pero ustedes vean en su casa como los, ¿cómo se dicen? Los en hechos, ¿se me fue? Los de Berea. Van a ver si lo que les estoy diciendo es cierto o no. Y les dice, esa tierra se come a sus moradores. ¿Verdad? Se traga. Sí, se traga a sus moradores. Y es que en el contexto hebreo, que la tierra se trague o se coma a un morador es una cosa muy seria. ¿Qué pasó con Coré y la rebelión? Que se tragó la tierra. Eso es figura del lago de Sí. fuego. Sí. ¿Ya? Es figura del lago de fuego. ¿Ya? Sí. Entonces, esto es una cuestión muy seria. Entonces, vean lo que los hijos de Israel le estaban diciendo. ¿Ya? Esa tierra se traga, se come a sus moradores. Es figura del lago de fuego. Sí, pues sí. O sea que Dios les mintió para que tomaran esa tierra. Eso es lo que les estaba diciendo. Pero Eso no cuando Eso estaban diciendo los 10. Los 10. Ah, Por eso es que Dios se enfada. pues. Claro. ¿Ya? Porque están Poniendo en poniendo duda. primero En mal. en mal la palabra del Señor. ¿Verdad? Y al Señor. Y segundo, estaban hablando en contra de la tierra. Una mentira, porque eso no es cierto. ¿Qué dice cuál fue el reporte? Que las uvas eran gigantes. Que los frutos eran gigantes. O sea, era tierra. ¿Ya? Era una almolonga. Era una molonga. Y entonces, Tenemos una fíjense tierra pues que buena. también, y no nos vamos a ir para allá, pero cuando ellos dicen, y nosotros somos como, ¿qué cosa? Como cucarachas, Como como langostas. ¿Verdad? Entonces, ahí ponen incluso peor, ¿verdad? El nombre del Señor. Y como bien dice, nos van a pisar y ya se Como corta. que y la ya estaba está. haciendo de maldad él y ya. No solo de matar, sino que como que Dios no tenía ningún poder. Como que Se les olvidó que abrió el mar. se les olvidó que abrió el mar, se les Se les olvidó. olvidó todo, O mi sea, ¿verdad? Ella no se recordó. Ven el contexto. Y por eso es que hay que entender el regreso. Y repito, por eso es que hay que entender los hebraísmos, ¿verdad? O sea, no es así nomás de lo que nos figuramos o lo que pensamos, ¿verdad? Hay que estudiar como estamos haciendo. Entonces, ya. Pero es que me quedé con la boca abierta. De verdad. Es impresionante.
humanos, con esas investiduras de herencia de ese otro Dios, tomaron a esas otras humanas que tenían al verdadero Dios. Cuando esos herederos de ese otro culto tomaron a las hijas de Adán, engendraron para sí hijos, los Iborim, robustecidos, Lucas 1:49, que son hombres fuertes, hablando espiritualmente. De aquí la guerra espiritual. Vemos que todos los ejércitos paganos de la tierra van dedicados a sus propios dioses, y es remarcable que aún nuestro único y santo Dios mandó a Israel a llevar el arca. Pastor, solo permíteme, vamos a buscar Lucas, por favor. Porque esto nos va a aclarar y nos va a sacar de dudas totalmente. Lucas Mejor 1:49. de mi Biblia. Lucas 1:49, por favor. Lucas 1:49. Bueno, y entonces ahí vamos a ver que el Antiguo Testamento es exactamente lo mismo que el Nuevo, y el Nuevo es exactamente lo mismo que el Antiguo, porque es dicho de diferente manera. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Esa cita no es la actual. Ahí hay un error. La cita que quiero, si me hacen el favor de ayudarme a buscarla, es porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:49. Juan 8:49. Gracias. Pastor. Entonces, Lucas 1:49 era? No, no es. Es Juan 8:49. No, 44 dijo. 44. Bueno, entonces, ¿La leemos o no? no, porque ya se las dije yo. ¿Verdad? Eso es, exactamente, eso es lo que eran los hijos del otro culto. Vosotros sois de vuestro padre. El diablo. 8:44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. A ver, léelo entonces, Dice- el tercero. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido Perdón, en la verdad. ¿desde cuándo ha sido Desde el homicida? principio. Se dan cuenta cómo une toda la historia. A ver, Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. sí. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Seguí un poquito más? Ok. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí está. Wow. Bueno, es muy fuerte. Y entonces cuando habla de hijos robustecidos se refiere Es Juan 8:44 al 46. Sí, hagamos silencio, perdón, que Silvita está haciendo. Sí, perdón. No, que cuando se refiere a hijos fuertes y Robustos. robustos se refiere a estos que eran por su maldad, por estar en Lo robustecido era la gran maldad que ellos tenían como... Exactamente, ese es el punto. El sortilegio, la brujería, ¿verdad? Y entonces, eso los hacía fuertes. eso los hacía fuertes. No nos vamos a ir para allá, pero por favor, búsquenlo de tarea. Y vean la historia de Balac y Balaam, ¿sí? De tal manera que nosotros, todas las culturas que adoran dioses, que tienen dioses paganos y que los adoran y que los tienen por alto, háblese de muchas culturas, estamos hablando de gente que viene de estos mismos. Exacto, que ha sido, o sea, Como la genealogía. sí, y la cultura se ha ido De boca en boca, ahora. De boca en boca otra vez. Hace que entonces no nació en Babilonia la idolatría. Sí. No nació aquí. Bueno, sí, pero lo que pasa es que en Babilonia, acordate tú que cuando se juntan todos estos para ir en contra de Dios, Dios los dice Sí. a eso. En Babel. En Babel. En Babel. Sí, no, es que por el Apocalipsis es que te lo digo. ¿verdad? Sí. Antes, ¿verdad? sí. O sea, lo que pasa es que por eso les hice yo referencia. O sea, ¿dónde comenzó? Dice que desde el principio. Sí. Porque él es homicida, Desde el principio. ¿verdad? Pero digamos, se toma como que la diseminación Bueno, del culto a Satanás, porque acuérdense ustedes, lo platicamos al principio, ¿verdad? La serpiente antigua, y de eso vamos a hablar, no sé si hoy, pero, ¿verdad?
Ay, se me fue lo que me estaba diciendo, pero bueno. Buscar la historia de que De hecho, Balaam. el homicidio, o sea, Satanás es homicida desde el principio, porque al mentirle a la mujer, está matando a toda la humanidad, porque lo que nos trajo es lo que él hizo, fue la muerte a todos. Exactamente. Entonces, su primer homicidio y su primera mentira en esta tierra. Porque recordemos que en el cielo engañó también a los ángeles y hizo sus alegrías. Desde el principio. Y entonces por eso dice Levítico, él homicida. Y usa una palabra muy fuerte. Irremisiblemente morirá. ¿Ya? Y por eso, sí, irremisiblemente morirá. El homicida. El homicida irremisiblemente morirá, porque es una figura de Satanás. Así es. Aunque se Por eso. arrepienta. Bueno, es que lo que pasa es que sí, ahí ya vienen otras cosas. Sí, no, si hay alguien que se arrepiente, ¿verdad? Por ejemplo, en estos casos el Señor lo perdona, ¿verdad? Pero la figura propia del homicida, como tal, porque tú sabes que Satanás no se arrepiente, ni se arrepintió ni se va a arrepentir. No, bueno, se refiere a él, Sí, específico. exacto. Por eso digo, la figura esta es. Ahora bien, es importante. A ver, Disculpa, Claudita. Dijiste que buscáramos la a historia. eso voy. Gracias, Joyce, por acordarte. A ver, es importante que vayan ustedes y lean, también para que constaten que no me lo estoy inventando. Está en la historia de Balac y Balaam. Balac. Y ustedes se van a dar cuenta que, a ver, ¿quién era el profeta? Balaam. Muy bien. Pero él, No. él aparentemente obedecía al Eterno, pero siempre salía su raíz de maldad y hacía lo que se le A daba. ver, era hipocresía total, ¿verdad? Sí. Entonces, que sí, que no lo vamos a estudiar porque ahí hay muchos hebraísmos para poder entender. Pero hay un punto que yo quiero que entiendan ahí y que nos sirve para esta clase específicamente. Si ustedes se dan cuenta, Balac no fue a pedir a otros pueblos refuerzo militar, ¿verdad? Él no fue a pedir refuerzo militar, temiendo al pueblo que venía. ¿Sí o no? ¿A quién fue a buscar? A las deidades. Fue a buscar a un profeta para que, dice textualmente, literalmente, Que que lo maldiga. hiciera sortilegio. Ahí ¿No? está. No dice maldición, es lo que dice textualmente en ese pasaje, es sortilegio sobre el pueblo. Tanto así que Dios mismo le dice, anda con ellos, y en el hebreo, aquí se utiliza una palabra, no recuerdo bien, no se las quiero decir, porque no recuerdo, la tengo por ahí en mi Biblia, pero dice, junto con ellos. Y luego le dice, y junto con ellos es con el mismo propósito. Pero Dios posteriormente le dice a Balaam, no vayas con ellos. Y en el hebreo se utiliza otra palabra, ¿verdad? Que es, no vayas con el mismo propósito. ¿Ya? No lo vamos a estudiar porque habría que ver toda la sintaxis del grupo de palabras, ¿verdad? Pero es importante entender cómo, por eso Balaam le dice, aunque me diera la casa llena, aunque me diera no me recuerdo qué otra cosa, Con que le diera el mundo no entero. puedo ir contra lo que sale de la boca de Dios, porque él no es un profeta de Dios, no es profeta de Dios, pero Sabe que sabe. ¿y por qué sabe que sabe? Por temor. Porque hay poder también en el reino de las tinieblas. Conocía. Balac y Balaam sabían que ese pueblo, como dice Deuteronomio 4, es un pueblo sabio e inteligente, porque en él hay Torah y sobre él habitaba Dios. Y ese Dios, a ver, vamos a Deuteronomio 4, no me recuerdo el versículo, si me lo prestabas un momento, para ver cuál es el versículo. Y esta es la clave de que los demás pueblos nos teman. ¿Verdad? No, ese no está en la clase por otro lado, pero es importante. Miren, pues, es versículos 5 y 6. No, del 5 en adelante. Por favor. ¿De cuánto? Del 5 en adelante. Pero si es el 4. Sí, capítulo 4, versículo 5 en adelante. A ver, María, déjenmelo tú ahí que por favor.
dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué van a decir los demás pueblos? Nación grande es esta. Pero vean lo que sigue. Entendido. Sí, vean lo que sigue. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Verdad? Sí, Fíjate que como tú nos mandaste a leer el libro de Macabeos, hay es muy extenso, pero me llamó la atención de la obediencia, de la confianza, de lo que venía y el respaldo por esa obediencia de parte del Eterno hacia el pueblo de los israelitas, porque ellos llegaban a un punto que tocaban shofar ayuno antes de enfrentarse a un enemigo, y en el dice: es mejor que perezcamos antes de ver morir nuestro país, nuestro pueblo, nuestras costumbres y nuestro lugar santísimo. exacto, ahí está, me pusiste exactamente el punto al cual La quería llegar. obediencia. Sí, pero es que esto es un mundo espiritual. Esto es un mundo espiritual, y por eso el texto de ustedes dice: de aquí la batalla espiritual, la guerra espiritual, porque efectivamente es algo que existe, que es real. O sea, no es imaginación, no es que nos lo estemos inventando. Ahí está escrito, está descrito, ¿verdad? Hay poder. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jesucristo mismo nos dijo que el Señor de este mundo es quien. Satanás. Si Jesucristo mismo nos lo explicó, entonces mucha necedad si no lo queremos entender. También dice, porque tu lucha no es contra carne ni Ahí sangre. está, exacto, ¿verdad? Bueno, y entonces es importante que vayamos aclarando todos estos puntos, porque entonces vemos que realmente es una batalla que existe, y una batalla Que permanece, que hasta que el Señor, exacto, constante. el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario, porque Filipenses dice que los expuso públicamente, Amén. ¿verdad? Y que por su muerte, sorbida fue la muerte, ¿verdad? Y transformada en victoria. Entonces, ¿ahora dónde está el sepulcro, su aguijón? ¿Verdad? Dice que por cuanto él participó de carne y sangre, igual que nosotros, ¿verdad? Hubo una razón, y esta fue en el versículo 15, dice: de liberarnos del imperio de la muerte, ¿verdad? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿verdad? Y todos nosotros que por temor de la muerte estábamos sujetos a esclavitud, nos dio libertad, ¿verdad? Entonces efectivamente es una batalla. Pero cuando dice temor de la muerte se está refiriendo a no morir exactamente, sino a la muerte espiritual. O sea, sí. Pues las dos, porque la gente le teme a la muerte. Lo que pasa es que cuando sabes que el Señor te compró por precio de sangre, y que ausentes del cuerpo, presentes en Cristo, ¿qué pena te da morir? Como dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir de verdad es ganancia. El problema es que no lo sabes a dónde vas. Porque yo sé a dónde voy. Exacto. Porque yo sé que no se termina todo aquí, Porque que empieza el día. Empieza Por ya. eso es lo que la aclaración que está haciendo. ¿Verdad? Exacto. Entonces la gente le teme a la muerte, a la primerita. Y vamos a la segundita. Es así. Eso sí está cañón. ¿Verdad? Sí, sí, pues que por el sacrificio perfecto en el madero, nosotros hemos sido librados de todo esto. Pero esto no quiere decir quiere decir
la Torá para que efectivamente seamos siempre libres de... Es que eso esa da, amarilla. eso da testimonio de que sí, verdaderamente somos salvos. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ¿en qué basamos esas obras? Son obras de justicia, dice Efesios, que el Señor ya las preparó para que caminemos en ellas. Ahora el problema está cómo sabemos nosotros cuáles son las obras de justicia y cuáles no. Entonces Pablo nos lo contesta en Romanos cuando nos dice, porque ciertamente la ley es aquello que te hace diferenciar entre el bien y el mal. Así es. ¿Verdad? Y otra vez la historia es la misma, escoge pues. Escoge tú. Escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿verdad? Entonces, el fruto de nuestras obras es la evidencia de la salvación que adquirimos por misericordia, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Ahora, que porque ya estamos en el tiempo de la gracia, ya podemos hacer lo que sea. La mentira más grande. Esa es la mentira satánica más grande de estos tiempos. Que la salvación no se pierde. Cuando Pues eso, porque la salvación efectivamente no se pierde. Sí, la el tengo. problema es que uno se si es desvía. genuina, si la salvación es genuina y auténtica, no se pierde, ¿verdad? Pero si vivís como... Pero si yo, Como que no porque porque levanté la mano. sí, si fue una cuestión de emociones y ya de aquí para allá, El problema está en recibir a Cristo como Salvador, más no conocerlo como Eso, Señor. es que Porque- eso- Y ahí está la diferencia. Cuando es Señor de tu vida, eres salvo. Porque Él es el Señor. Y Él manda. Y vivís conforme Y a vivo eso. de acuerdo a lo que él dice. y es que esa explicación preciosa la da nuestro pastor. Sí, mucho. ¿Verdad? Nuestro pastor Campoyo, que el Señor lo bendiga, porque de verdad es el hombre del Señor. Y entonces nos dice, porque el orden aquí sí afecta. El orden de los factores que Sí, hacen el afecta el producto, producto. porque dice que debemos de darle al Señor primeramente el señorío sobre nuestra vida. ¿Quién es un señor? Es el El que amo. manda, El amo. es el amo. ¿Y quién es el esclavo? El que obedece. El esclavo pone en tela de duda la orden del Señor, No. porque tú no es su Señor. Y esa es nuestra condición, y Pablo lo explica también, que ahora somos esclavos por Amor. ¿verdad? Entonces, porque uno, cuando ha entendido este sacrificio en la cruz, siendo Dios, no puede nada más que rendirse y dar gracias y rendir la Vivo yo, vida más vive Cristo en mí. completa, exacto. Y entonces sabemos todo lo que sucede, el sello del Espíritu Santo nos da el poder, y entonces podemos hacer las obras de justicia que están descritas para nosotros. Pero como la fe no es una fe ciega, porque la palabra lo dice, sino que es una fe con entendimiento, entonces tenemos la capacidad de poder obedecer con entendimiento los estatutos y la ley del Señor para que nos vaya bien. Y entonces vemos al final en el libro de Apocalipsis que aquellos que permanecieron firmes son los del testimonio de Jesús y los que guardan la palabra. Que al final es lo que Lo pueden buscar, está en Apocalipsis 12, no me recuerdo de otro versículo también hay que habla acerca del cumplimiento de la palabra de nosotros. ¿Sí, pastor? Esa es la fe emuna, que trae connotación de obediencia. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí ya nos vamos, Emuna es la que A ver. naces también con ella. pero así Que muy, Dios te da. muy brevemente. La emuna dice, Efesios 2, no recuerdo el versículo, pero va a ser como 8, 11, por ahí, dice que la fe es un don de Dios, es decir, es un regalo de Dios. O sea que es por nuestras pistolas. No. No es por nuestras pistolas, es porque el Señor, por misericordia, además nos regaló fe. ¿Verdad? Para que creamos en Él. Siempre hay una medida. Sí, siempre es Él, ¿verdad? Siempre. Nosotros, nada de nada. Pero entonces dice que esta fe es un regalo de Él. Es algo que Él pone en nosotros. Ahora, ¿de dónde sale esta fe? Que es eso intrínseco. Para que, como dice Hebreos, la fe, se los estoy recitando literalmente de lo que dice en español para no irnos a lo que dice en hebreo. Entonces dice que la fe es la certeza De lo que se espera.
¿Y qué La cosa? convicción de lo que no se ve. Nos habla de algo férreo adentro nuestro, ¿sí? Pero resulta que en el hebreo nosotros podemos entender que fidelidad y fe vienen a ser exactamente del mismo rango. ¿Y de dónde viene entonces la fe? Sino de la fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir la fidelidad de Dios? Quiere decir que Él permanece siempre igual, ¿sí? Él no cambia, Él es. Y tenemos la certeza de que Él es. Y esa es la iluminación. Es nada más parte de su misma fidelidad que da testimonio aquí de que Él es. Así que la fe es la certeza de que Él es. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer nada si no es por su fidelidad. Y esa certeza de que por su fidelidad yo puedo hacer lo que puedo hacer es fidelidad. ¿Sí? Para hacerlo muy fácil, ¿sí? ¿Verdad? Muy bien. Entonces ahora sí, pastor, por favor, continúe con la lectura. Solo perdón, ¿qué hora es? Menos 25. ¿La una? Sí. No puede ser. Ay, es que son fabulosas. Ay, es que. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias. Que Dios te siga dando. Preciosa la enseñanza. Gracias. La otra semana comienzas tú. No. Nos urge, vamos atrasadísimos en eso. No podemos continuar si no tenemos. Claudia, yo solo quiero agregar algo que el pastor nos enseña. Tú sabes que nos lo enseña. ¿Ah? Que decía el pastor, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y decimos, ya soy salvo, ya acepté, dije la oración de fe y ahora ya soy salvo y estoy bajo la gracia. Pero no entregamos el señorío de nuestra vida y a veces le entregamos parcialmente. O sea, le entregamos al Señor el señorío en las finanzas, el señorío en muchas cosas, pero hay áreas de nuestra vida que las dejamos en el sótano. Y le decimos, Señor, por esta puerta, aquí no puedes entrar a hacer 3 X, ¿verdad, Señor? Está desordenado. Entonces, Te voy a decir algo. Por eso es que viene en nuestra vida esos momentos difíciles en que tenemos que entender que Él es soberano. amén. Y entonces yo aprovecho para amarrarlo ahí. Cuando Pablo nos pone contra la pared, como les explicaba el lunes en la iglesia. Cuando en nosotros que da testimonio de Él. Bueno, repito porque se paró la grabación. Yo les decía que este versículo a mí me confronta mucho y me pone contra la pared. Y espero que a ustedes también les ponga contra la pared. Porque realmente dice Pablo en Romanos que todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces no tenemos para dónde irnos si entendemos que la fe es su fidelidad puesta en nosotros para que creamos y sepamos con certeza que Él es. Amén. Y que no somos nosotros sino que es Él. Entonces no tenemos para dónde movernos. No hay discusión. Exacto, no hay discusión, no hay para dónde suspirar. Fe, fe. Amén. Fe. Amén. Amén, amén, amén. Así que espero ponerlo Y en por eso práctica. te envía las pruebas más fuertes para enseñarte que Él es. Amén. Pues no las envía, las permite. Bueno, ¿verdad? Las permite, pero ¿Verdad? A ver, sí, pastor. Hoy sí, continuamos. Los otros ejércitos venían a la guerra fortalecidos y blindados por esas otras potestades espirituales, inclusive físicamente. Vemos como personas endemoniadas desarrollan sus capacidades mentales sobrenaturales o por lo menos inusitadas. Sin ir más lejos, podemos ver los efectos de beber esos productos que producen adrenalina. De aquí los llamados hombres de renombre. ¿Ya? Esa es la razón. Así que tú vas muy bien encaminado. Pastor. It's not until you fall that you fly when your dreams. ¿Número 3 de qué? A ver, léalo porque no lo tengo aquí en la mano, no puedo En el decir. versículo 3 dice Dios. Dios dice que esta frase es difícil de interpretación. No defenderá la en nombre por siempre, Rey, Elohim. A ver, alguien me lo No contenderá, ¿verdad? No En la Biblia
recuerdo. En el versículo 3 Dios dice, frase no defenderá. Sí, es no contenderá. Y estamos hablando todavía, es que como lo salimos a varios lados, por favor. Es de Génesis 6, seguimos en Génesis 6. No contenderá mi espíritu para siempre. A ver, sigamos. El Talmud arameo explica esta frase de la siguiente manera: Dios no pondrá su espíritu en ellos en el día del juicio, en la resurrección, por la vida eterna, porque ese hombre es carne, Adán, y le decretó 120 años, donde dan el verbo juzgar, es mi poder. Literalmente, mi Ruach no juzgará en este hombre. A ver, lo vamos a aclarar porque como nos salimos de todo el contexto de lo que estamos hablando del capítulo 6, ahorita se siente muy fuera de. Exacto. Lo que está hablando ahí es que el Señor dice, no contenderá mi espíritu, estoy hablando en español, ¿verdad? Literalmente, con el hombre por toda la eternidad. Pero en el hebreo, siento contarles que no es eso así lo que dice. Sino que dice... Sorpresa. Sino que lo que dice es que no pondré mi espíritu en él, porque el hombre ciertamente es carne. Y está hablando específicamente de los caídos que rendían culto a aquellos ídolos, ¿ya? Y se refiere a la carne, a esta condición pecaminosa. Entonces podemos entenderlo desde que en Génesis, y fue el programa de ayer, quienes lo vieron lo voy a entender ahorita muy fácilmente, el Señor le puso al árbol de la vida los querubines para que no pasasen y el hombre no viviese eternamente. ¿Quién es la condición de ahí? A eso se refiere. ¿Ya? O sea, es la misericordia de Dios en todo momento. Porque ciertamente carne es el hombre, ¿verdad? Estaba en la condición de idolatría. Pero si seguimos leyendo ahí un poquito, les quiero hacer también notar algo. ¿Sí? Aquí le toca. A ver, Johnny, por favor. Sí. Y los 120 años descritos son el plazo para el diluvio. Es el tiempo que llevó a Noé a hacer el arca. Noé pregonero de justicia. Así se les predicó 120 años y quedaron convictos. Oye, perdón. Ahí quiero hacer una aclaración. Dense cuenta que dice, y no pondré mi ruaj, ¿verdad? O sea, mi espíritu de juicio sobre ellos, para que no queden así para toda la eternidad, ¿verdad? Y el tiempo estipulado son 120 años, porque 120 años fueron los que Noé pasó hablando arrepentimiento. Pero podemos ver estos 120 años, y creo que lo dice más adelantito, como una visión meramente profética y escatológica, ¿verdad? Y es que aquí, entonces, se nos hace, que no nos vamos a ir para allá, pero solo que ustedes lo tengan en mente, ¿verdad? Si nosotros contásemos los jubileos desde que el Señor nos mandó a contar en Génesis, su venida serían 120 jubileos, es decir, 120 por 50, esto está también escrito en Levítico 26. Pero, porque es importante, bueno, primero perdimos la cuenta, ¿verdad? Pero segundo, vemos que nos está hablando también de una manera profética. Todos los que se les ha llamado arrepentimiento a lo largo de estos 6 milenios, ¿verdad? Y que no se han arrepentido porque ciertamente vendrá Cristo y entonces no tendrán su Santo Espíritu y pasarán al lago de fuego, ¿verdad? Silvita. El peor castigo del hombre va a ser precisamente que ya no va a tener el Espíritu del Eterno. Exacto. Eso va a ser eso es lo terrible. Ay, pero eso sí es terrible. Ya no le pondrá su lugar. Exactamente. Y entonces nos vamos a Génesis, utilizando lo que dice Silvita, y acuérdense ustedes cuando le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol podrás comer, incluso el de la vida. Menos, y lo vimos la clase pasada, el del otro Elohim, el del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. comieron y se cayeron ahí
No, porque está hablando Espiritualmente. de lo que habló Silvita, de la muerte segunda, de lo que habló Mary, de eso. Y entonces el Señor se preocupa por su humanidad a tal punto que hace, a manera de sombra, el sacrificio de una inocente y cubre al hombre. Es la primera vez que se derrama sangre, anunciando el sacrificio de Jesús. ¿Verdad? Wow. ¿A quién le toca? Johnny, por favor. Es necesario señalar que dentro de estas mujeres, temporalidad, pudieron estar las esposas de los hijos de Noé, quienes podían haber... Perdón, ¿por qué pusiste temporalidad? Porque está hablando de esas mujeres específicamente, del tiempo de Noé. ¿Ya? Pudieron estar las esposas de los hijos de Noé, quienes podían haber perpetuado los cultos paganos, lo que ya nos explicaste. Que ya habíamos hablado. También debe recalcarse que Canaán, siendo hijo de Cam, por la desnudez de su padre, tomar a su madre. Podría haber seguido estos cultos y con él las 7 naciones que son de su descendencia. Son los pueblos cananeos quien ven en los Nefilim los hijos de Israel. Tienen todo este bagaje cultural, la tradición y el discernimiento espiritual que los hace entender quiénes son los cananeos. 10 son las generaciones desde Noé hasta Abraham. Además, Isaac estuvo vivo, Shem. Así, la transmisión fue de Isaac a Jacob y de Jacob a sus hijos, en donde ni siquiera pasaron 100 años de la transmisión oral. Los hijos de Jacob conocieron a Isaac. Abraham vivió 158 años y Joseph, 110 años en vital dimensional. Es vital dimensionar la cronología bíblica. En esta época se tasa una generación estándar de 25 años, aunque esta época... Perdón, por eso viene lo de la temporalidad. Perdón, aunque en esta época viven muchísimos más que estos. Cuando los hijos de Israel van a Canaán, van a los Nefilim, que se traduce erróneamente como gigantes, pero que son los caídos. Además, están otros llamados Anakim y los hijos de Anak, quienes también son descritos como gigantes. Números 13:33, que eran herederos de los Nefilim. Perdón, al decir herederos de los Nefilim, pónganlo ahí, aclárenlo, quiere decir del culto pagano. ¿Sí? Claudia, disculpa, tengo una duda. Estos Nefilim, precisamente por su adoración a los cultos paganos y todo lo que el Eterno no quería, les cayó quizás una maldición para que fueran con esa enfermedad gigantismo. Son los Anakim, los que son gigantes. Sí, exactamente. Sí, con gigantismo seguramente. De generación. Sí, del ADN por la maldad. Sí, por la maldad, exacto. Y de hecho ni siquiera, o sea, registra la Torah oral que no todos los hombres de Anakim, o sea, descendientes de Anak, eran gigantes. No todos, eran unos cuantos. Eran algunos. Y ahí vamos a ver un dato importante adelante. De hecho, mirás que Goliat era uno, pues. Venía la mente mía porque a ver, escuchemos, por favor. En el al templo, el judío no permite que alguien que tenga defecto físico oficie algo al templo. Entonces, por eso se me vino a la mente en el estudio de la parashá que hay específicamente es eso, que ni el que cojea, ni el que no sé qué. Exacto. Como el cordero que sacrificaban. No pueden hacer no, así es. al Eterno. Así es. ¿Nos falta mucho para terminar? No, una parte. Entonces terminamos. Sí. En Números vemos que los hijos de Israel difamaban a la tierra. Esta es una tierra que se come a sus...
habitantes, y ahí vimos a los Nefilim, el culto pagano. Los Anakim eran gigantes por la enfermedad del gigantismo, no por una cuestión espiritual, siendo Anak un nombre propio de origen a la expresión hebrea Anakim, que significa anaseo, es decir, relativo a Anak, y aún en el hebreo moderno esto significa gigante. Es un denominativo derivado de un nombre que que esa sea su etimología. Por ejemplo, hasta el día de hoy suena su mal llamar a alguien corintio. O eres un corintio, pues tiene afama en ser lo peor de lo peor, un pervertido. Anaquí, grandulón, se volvió un genérico que ni siquiera se refiere a los hijos de Anak. ¿Ya? Entonces, en la Biblia, ¿verdad? Como se describe que los hijos de Anak tenían gigantismo, ¿verdad? Entonces después ya no se les refirió ya como hijos de Anak, sino que se hizo un símil exacto entre los Anakim y los gigantes, ¿verdad? Así como dice ahí, como a los corintios, o sea, ¿qué representaba? Sí, que representaba, exactamente, representaba ser lo peor de lo peor, ¿verdad? Entonces decirle a alguien corintio era ajá. Y les voy a contar, eso le pasó a Marial cuando se fue a Francia con sus compañeros. Resulta que había un niño que les hacía bullying a todos y era justamente gigantito, el muchachito, se llamaba Mauricio. Y los niños lo detestaban porque es que era malo, de verdad les pegaba, era malo. Y cuando se fueron a Francia se encontraron con una clase de niños franceses y se cayeron mal. Entonces, los niños franceses, les hacían despachos a los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces ellos se empezaron a inventar su insulto. Sí, su insulto. Entonces su insulto era Mauri, por el muchachito malo, por Mauricio, ¿verdad? Y entonces cuando miraban a los franceses, porque entonces así los maestros de aquí no lo regañaban, ¿verdad? Pero su insulto era Mauri. Entonces cuando pasaban los niños franceses les decían Mauri. Los niños franceses lloraban porque nos decían Mauri porque pensaban que era un insulto terrible. Ahorita tienen 20 años los muchachitos y cuando se quieren insultar jugando, Mauri. Ya sabemos. Exacto. Entonces así es esto, ¿verdad? Entonces disculpen la mala redacción, pero créanme que a veces lo hago a horas. A las 2 de la mañana. Sí. Exactamente. Estrictamente. Así que vamos a orar para despedirnos. Nos despedimos también acá. Muchas gracias por seguirnos. Esperamos que sea de bendición toda esta serie de estudios. Nos queda mucho por delante. La próxima clase, con el favor del Señor, vamos a hablar justamente del término Satán desde el punto de vista lingüístico, cómo se utiliza en el Antiguo Testamento, cómo se utiliza en el Nuevo, desde la perspectiva aramea, hebrea, griega y latina. Así que va a estar muy bueno, no se lo pierdan, y también nuestra amada Lili nos va a hacer favor de inducirnos en el método, ¿verdad? Así que, Padre, te damos las gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por el favor de tu palabra. Gracias por el favor de la fe. Gracias por la salvación tan grande. Gracias, Señor, por poner en nosotros el querer como el hacer, y porque esta palabra deliciosa, Señor, es alimento que nutre nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Te pedimos que lleguemos con bien y, Señor, ayúdanos, por favor, a ser diligentes en el estudio de la palabra, a ser diligentes en la oración, a ser diligentes, Señor, en la búsqueda de tu rostro, Padre. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente sabemos que tú escuchas nuestra oración y ciertamente has de respondernos. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias.